Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Como les habíamos anunciado, tenemos aquí un lujo de entrevistado, Daniel Pou, un querido amigo de este espacio y experto en temas de seguridad ciudadana, además de en temas políticos. A veces va a otros espacios y veo que da unos palos en materia política. Digo yo, ahí le están sacando provecho al politólogo. Exactamente. Así que muy buenas tardes y bienvenido. Encantado, Joana, de compartir de nuevo con tu espacio, que en cierta medida es mi espacio. Claro, claro, usted es ya parte de este programa, Muchas definitivamente. Y sobre todo cuando tenemos esos temas así tan neurálgicos, ¿verdad?, para la sociedad dominicana. Bueno. Y cómo, pero por Dios, explíqueme en materia de seguridad. Vamos a irnos solo a la materia de la seguridad por el momento. ¿Qué va a representar para el Estado Dominicano esta nueva figura que nos han puesto a adoptarlo como hermano, a Willy Falcón, un traficante de drogas ya cumpliendo condena en Estados Unidos, y que obviamente la gente siente que usaron a la República Dominicana como un zafacón, a lo mejor de algunos desechos? Sí, bueno, Willy Falcón es un ex convicto con un prontuario delictivo que implica narcotráfico, lavado de activos y sicariato. Hay que tener ¿Qué cóctel, eh? Sí, un cóctel bastante, podríamos decir, complicado. Complicado, sí. Sí. Hay que saber que un individuo de este tipo difícilmente se desprende de las organizaciones criminales o de todas las organizaciones criminales con los cuales ha tenido vínculo en su actividad delictiva. Eso tiene muchas implicaciones para el Estado Dominicano. ¿Cómo cuáles? Lo primero, el Estado Dominicano debe velar, después que aceptó que fuera trasladado en calidad, podríamos decir, casi de refugiado, ¿verdad? Refugiado. Porque no puede retornar a Cuba, que es su país de origen, porque está acusado de haber participado en un complot para ponerle fin a la vida del difunto líder Fidel Castro. Entonces, su calidad es prácticamente de refugiado, aunque Estados Unidos sería quien debería de acogerlo como refugiado. Debieron darle su refugio. Pero las leyes en Estados Unidos son muy estrictas. Como él no era nacional norteamericano, las leyes contemplan que toda persona que ha cumplido un proceso de internamiento penal, pues tiene que ser deportado a su país de origen. Bueno, pues nos tocó a los dos. No hay forma, ahí un poquito analizando, por ejemplo, incluso la política migratoria de Estados Unidos. No hay forma, por ejemplo, de que una persona, aún siendo, si es ciudadano o residente, si tiene alguna de las dos condiciones, cumpla una pena y que, o sea, y que permanezca en el Estado norteamericano. Si es ciudadano, sí. Si es ciudadano, puede permanecer. Sí, puede permanecer. Okay. Si es residente, no. Incluso tiene derecho a permanecer. Okay. Si es residente, si es residente, ¿seguro? No. Inmediatamente él ha perdido esa residencia desde el momento que fue sentenciado de manera definitiva por un tribunal. Ok, perfecto. Pero el Estado Dominicano, pues como le decía, tiene una gran carga sobre sus hombros al aceptar este tipo de negociación, si se podría llamar, con los Estados Unidos para darle una salida mesiánica a la situación del señor Falcón. ¿Y qué podríamos nosotros decir? Porque yo creo que como yo, no sé si usted, a lo mejor todos los dominicanos le queda la gran inquietud. O sea, no fue oro que nos trajeron, no fue petróleo. O sea, no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo, o sea, todavía el pueblo dominicano, que obviamente es a su país que se lo traen, es a su territorio, el que dirige la política exterior es el presidente de la República, no tiene que consultarle al país porque ya el país le dio esa facultad de poder decidir. Tiene esa atribución constitucional. Exactamente, pero mientras tanto, o sea, la República Dominicana se pregunta, ¿qué podría sacar de beneficio la República Dominicana trayendo a este ex convicto, que es una persona vinculada a estos altos delitos y que podría uno a veces hasta pensar que lo que va a hacer es potencializarlo en la República Dominicana? Bueno, hay que analizarlo en dos vertientes. Sí. Lo primero es que
entiendo que República Dominicana y el gobierno dominicano asume este acuerdo en función de reciprocar a los Estados Unidos como elemento de política exterior, toda una historia de solidaridad y colaboración que ha tenido República Dominicana en cuanto a temas de carácter criminal. Eso por un lado. Por el otro, los Estados Unidos muy seguro que decidieron esta opción de enviarlo a República Dominicana, primero porque es una isla, es muy difícil que él pueda por la vía terrestre escaparse, escabullirse de los controles. ¿En República Dominicana? Bueno. Eso es lo que ellos suponen, podría ser. Sí, hay que recordar que aquí hace muchos años el gobierno dominicano aceptó a unos miembros del grupo terrorista ETA. ETA, sí. Que, bueno, vinieron en familia e incluso hubo que alojarlos. Fue en el gobierno de Balaguer, ¿verdad? Sí, fue en el gobierno de Balaguer. Hubo que alojarlos en diferentes residencias, en diferentes puntos de la ciudad, porque muchos de ellos eran parejas, tenían más vínculos cercanos y tácticamente era mejor que no todos confluyeran dentro en el mismo lugar. En el mismo lugar, por temas de seguridad sobre todo. Entonces, en razón de esto, ya nosotros tenemos una experiencia. Yo recuerdo y llegué a conversar con personas que en ese momento tuvieron la responsabilidad de la custodia de esos miembros de ETA, importantísimos miembros de la ETA. Para los televidentes que no saben ¿qué era la ETA? ¿Qué es la ETA? Ajá. Aunque prácticamente ya está disuelta, era la organización de carácter terrorista que asumía de manera política y militar el proceso de autonomía, de independencia del País Vasco en España y en Francia, porque hay que decir que el País Vasco tiene una región en España y otra en Francia, que colindan en la frontera de ambos países. Y ellos eran los jefes de la seguridad y de la decisión a lo mejor de dirección de territorio. Bueno, ellos en ese momento, esos refugiados de ETA, de alguna manera para llamarle, eran... y que lo estamos decorando. Sí, sí, lo estamos adulcorando un poquito. Eran los cabecillas de la parte más beligerante de ETA y eran personas sumamente destacadas. Sí. O sea, no estamos hablando de personajes de segunda, tercera categoría, estamos hablando primero de la organización terrorista más eficaz que existió por muchos años en el mundo. De hecho, organizaciones expertas, agencias expertas como la CIA, el Mossad de Israel, decían que era el non plus ultra de organización terrorista. Era como impenetrable. Era impenetrable, era muy difícil de acceder a ella, porque era pequeña, compacta y estaba fundamentada en un liderazgo con trayectoria. Ahora bien, uno de los detalles es que a diferencia de este caso del señor Falcón, ETA no tenía personas que, como le sucede a las personas, a los que se involucran en el crimen organizado, que quisiera después, al cabo del tiempo, hacer un liderazgo personal. Podríamos decir, suscitar alguna venganza. El señor Falcón, hay que saber que podría ser un blanco de organizaciones criminales que con sus declaraciones en los tribunales de Estados Unidos él ha podido afectar. Y en el caso particular, si él, obviamente, a él no lo andan llevando a otro país que no es su país de origen, a él no lo anda cuidando Estados Unidos o por lo menos preservándole, tratando de preservarle la vida por nada. O sea, eso tiene que tener una razón. Entonces, pudiendo él haber afectado algunos intereses de manera muy particular, aunque hace 20 años, que por cierto, 20 años, sí es verdad que no es nada. O sea, aún todavía todas esas personas que él pudo haber afectado están
jovencita igualito que él. No, y hay que recordar que son organizaciones. Exactamente. Organizaciones que no perdonan a quienes traicionan. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde pone en riesgo la seguridad de la República Dominicana traer este tipo de personaje y decidir protegerlo aquí? Bueno, la seguridad en términos macro de República Dominicana, no. Ahora le planteo un desafío al Estado Dominicano. ¿Cómo cuál? O sea, protegerlo, garantizarle la vida. Y lo preocupante es que el Estado Dominicano nunca ha exhibido mucha capacidad en términos de inteligencia para poder asumir una responsabilidad de esa magnitud. Porque nosotros sabemos que los organismos de seguridad de República Dominicana han mostrado estar sumamente penetrados por actores del crimen organizado. Tanto es así que hasta jefes de operaciones de la DNCD han terminado siendo extraditados hacia Estados Unidos por participar en actos dolosos junto con miembros del crimen organizado transnacional. Entonces, eso plantea una duda sobre la certeza que tuvo esa decisión de instalar a ese señor aquí. Yo me imagino que él tendrá una suerte de arresto domiciliario, que le permitirán salir escoltado. Pero ese momento, Daniel, vamos a analizar ese chin, porque aquí no se ha dicho muchas cosas, pero las cosas que se han dicho, a veces uno, ¿verdad?, como comunicador, sobre todo que somos los únicos que podemos cuestionar y ponemos a otros a que cuestionen. Porque la gente en su casa, en las calles, puede opinar lo que quiera, pero a veces es pequeños grupos, son minúsculos, ¿verdad?, a donde puede trascender esa opinión. En el caso particular del jefe del DNI en la República Dominicana, este dijo en una declaración, para mí desafortunada, obviamente, y como muchas de las cosas que se hacen aquí, o sea, sin ningún tipo, hacen las cosas, yo creo que no se preparan, o sea, no tienen una estrategia per se. Responden muchas veces con mucho emocionalismo y espontáneo. De manera tan por ejemplo, espontánea. Él llegó a decir... Y eso como, o sea, me dice usted, por ejemplo, no, me imagino que el estar aquí, eso es todo lo que estamos haciendo hasta el momento, es una suposición, porque yo quiero que usted sepa en su casa, que igual que usted, que conoce muy poco de este tipo de procedimiento que se está haciendo en la República Dominicana, así estamos todos, así estamos todos, con la falta de información de lo que ocurre y cómo ocurre. Cuando me dice de que podría ser que él salga con una custodia o de que esté aquí, o sea, que se sienta que llega a la República Dominicana con arresto domiciliario, se cae automáticamente cuando el jefe del DNI se despacha diciendo en una llamada rápida y veloz que respondió de que hay que entender de que ese hombre es libre, ese hombre cumplió condena y él puede ir a cualquier país del mundo que él quiera, pero por Dios, pero así nos lo va a decir a nosotros. Bueno, lo primero es que primero él está bajo un acuerdo entre dos estados, o sea, para comenzar. No puede soltar como tan suavemente de que viene libre. Para él poder salir del territorio dominicano, necesita un permiso del sistema de justicia de los Estados Unidos, para comenzar. Tan pronto, oye, por las condiciones en que él ha sido aceptado, más o menos condiciones que son las que se han explicado ahora en los medios de prensa, sí. Para él salir de territorio dominicano, él tiene que salir bajo la responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos y previa aprobación de las autoridades de Estados Unidos. O sea, no está la tan responsabilidad libre, dominicana es mientras él se encuentre en territorio nacional, que es una responsabilidad bastante... ¿Y qué le puede costar eso al país? Porque tiene que, o sea, nosotros aquí tenemos temor a veces de la seguridad nacional, del pueblo, o sea, y incluso a veces hasta de funcionarios, a veces, aquí pasan muchas cosas, incluso pasan tantas cosas que un gobernador de una provincia que no es el fin del mundo, San Francisco, tuvo que salir con un hacha a defenderse de un ladroncillo de patio. Entonces, a veces tú te preguntas... Él sustituyó al Ministerio Público y la policía. A todo, ¿no? Porque él asumió... Él fue juez, abogado, o sea, fiscal, sí. todo, y le dio para allá. Es decir, eso es lo que se llama justicia por mano propia. Exactamente. Aunque él lo encontró... Que es un delito penal. En flagrante delito lo encontró. No, pero no obstante tú encuentras una persona en flagrante delito, tú no tienes derecho, a menos que esa persona
después te agreda de manera agredirlo, exacto, de responder. directa y física, tú no tienes derecho a iniciar un proceso de golpiza e interrogatorio simultáneamente en público prácticamente. Él ahí lo que le correspondía era llamar a la policía, entregárselo a la policía e ir al Ministerio Público a querellarse. Entonces, sí, claro, ese debe entonces un representante del presidente de la República. ¿Gobernador? El gobernador es el representante. Es el presidente en ese pueblo. Es el representante del presidente de la República en ese pueblo, que se salte todos los procesos que contempla el Estado Social y Democrático de Derechos, pues deja mucho que desear. La gente me argumentó ayer sobre las emociones. Le dije, bueno, pero es que se supone que una persona que tiene una responsabilidad en el Estado de ese tipo, aunque aquí las gobernaciones han sido un poco caricaturizadas, bueno, que tenga una responsabilidad de eso, no puede tener emociones que afloren tan inmediatamente y que ponga en entredicho su calidad para ostentar un puesto de esa naturaleza. Porque el día que se le presente una situación grave, uno no sabe cómo va a responder ese señor. Eso definitivamente. Entonces, mira, pero volviendo otra vez al tema en que estábamos, o sea, evidenciábamos, por ejemplo, la falta de seguridad que hay en la República Dominicana y nos gustaría, por ejemplo, qué sé yo, esa proyección. Nosotros no estamos todos muy seguros aquí. Entonces hay que traer una persona en la cual hay que invertir tiempo y dinero en materia de seguridad. O sea, ¿quién cubrirá eso? ¿El Estado Dominicano o el Estado norteamericano? Bueno, yo me imagino que el convenio estipulará sobre los costos. ¿Quién asumirá los costos? No tenemos ningún dato sobre... ¿Debió darse a conocer ese tipo de acuerdo de la República Dominicana? Bueno, eso por lo general se maneja de manera muy discreta. Se maneja de una manera muy discreta. Sí. Definitivamente. Si lo hubieran puesto en la palestra pública antes de que se produjera el hecho, no lo dejan entrar. La situación hubiera sido extrema. Sí. Pero, bueno, nosotros también cohabitamos aquí con capos que viven en la impunidad. Claro. El país está lleno. A mí me han escrito periodistas canadienses. Y capos dominicanos también que están aquí, que no hubo de otra que recibirlo también. Que recibirlos de nuevo. O sea, que han estado implicados en delitos similares a los del señor Falcón. Pero a mí me han escrito periodistas canadienses que me dicen que en las páginas de Facebook, de redes sociales, aparecen delincuentes canadienses que están en busca de captura por la Interpol y no se explican cómo están aquí en una vida viviendo de manera incluso pública, exhibiéndose en los grandes centros nocturnos y hoteles, sobre todo de la costa norte, que como la mayoría de los dominicanos sabe, Sosúa, Cabarete, se ha convertido pues en el Edén de los delincuentes, sobre todo que provienen de Europa y de Canadá, que incluso tienen tanta autoridad, y yo te lo compruebo y te lo puedo decir por un caso que se presentó con un pariente mío, que son protegidos de la policía a tal punto que ellos le dan orden a los comandantes de las dotaciones policiales. Ellos dirigen ahí. Ellos dirigen. Y solamente tiene que recordarte el caso de la mulata de Puerto Plata, que claro. Por cierto, en ese caso estuvo involucrado el el director de la Policía Nacional, donde esa gente establecieron un paraíso ahí para ellos con actividades que todavía nunca han sido aclaradas, pero que indiscutiblemente de alguna manera establecía nexos con organizaciones criminales. Pero así es nuestro país, el Estado no tiene presencia efectiva en todas las instancias porque lamentablemente tenemos un Estado fragmentario donde el cumplimiento de las leyes y el Estado Social Democrático de Derecho, el régimen de consecuencias, es selectivo e intermitente. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa selectividad del Estado Dominicano, me gustaría, a lo mejor, para cerrar un poquito ya con el tema Falcón, porque sí, también en materia de seguridad tenemos otros temas que no dejan de ser menos importantes y que también son preocupantes en la República Dominicana. Aquí tuvimos como es el tema de la frontera. Un señor del tiempo Márquez que hasta un préstamo multimillonario le concedieron en el Banco de Reserva. Ya lo sabe. Sin tener ningún tipo de precedente que avalara
sus Ese inversiones. es el que hizo la torre Atiemar. La famosa torre Atiemar. Atiemar, así mismo es. Yo cuando se hizo... De hecho, se le hizo coronel honorífico de la policía, y lo más interesante es que con el tiempo sale a relucir un elemento, es que su hijo atropella y mata a 2 ciudadanos extranjeros en la avenida Abraham Lincoln, y un miembro de la Policía Nacional lo buscaron para que se hiciera responsable del accidente. Terrible. Entonces, en un país donde suceden esas cosas, no te asombres que... Sería un paraíso, ¿verdad? Sobre todo que yo siempre he observado que los miembros de las agencias de seguridad del Estado se comportan como abejas en torno a la miel cuando encuentran personas sospechosas de ilícitos penales, pero que cuentan con grandes recursos financieros. Ellos como que hacen cierta empatía con esas facilidades que podrían significar para ellos las relaciones con personas de dudosa reputación. El tema de que fue transitorio, que lo trajeron a la República Dominicana, aparenta que es una reacción del gobierno ante la reacción de la población. O sea, primero la población reacciona, no de manera positiva, no lo evalúa como bueno para la República Dominicana. Sí. Obviamente vivimos en un estado de estadísticas, donde las estadísticas influyen mucho en las decisiones de los gobiernos. Es que este es un gorgojo más para el saco de la harina. Entonces, básicamente, me gustaría saber si, según su opinión, el tema de que ahora la Presidencia de la República anunciara de que al señor Willy Falcón lo trae de manera transitoria a la República Dominicana, si fue un anuncio para apaciguar las aguas, o si realmente podría ser así. Bueno, nosotros no podemos ni desmentir ni dar fe de lo que dice la Presidencia de la República, que lo dijo a través de su vocero. Es posible que sea de esa manera. Se dice que el asunto se ha tratado así, con estos procedimientos, en razón de que Estados Unidos está tratando de localizar un lugar en el mundo donde enviar a ese señor después que se hagan los trámites para un cambio de identidad. Okay. Esos son datos, como dicen, que se tienen por ahí. Ahora, yo lo que no sé cómo Estados Unidos va a hacer cambio de identidad de una persona que no es norteamericana. O sea, ahí el argumento falla, porque un Estado no puede cambiarle la identidad de manera legítima a una persona que no es nacional de ese Estado. Porque eso, cuando se procede al cambio de identidad, esas son las personas que se le llama como testigo protegido, o sea, tiene esa autoridad para cambiarle. Allá en Estados Unidos, cuando una persona está vinculada a un caso y por necesidad ellos tienen que hacerlo testigo protegido, o sea, ellos proceden al cambio de identidad de manera legal. Tengo entendido, de acuerdo a lo que dice el derecho internacional público, que tiene que ser con la aprobación del Estado del cual esa persona es nacional. Bueno, y allá que se supone que no lo quieren como esperar con aplausos, no se sabe lo que podría pasar ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y cuando retornemos hablemos también de lo que pasa en la República Dominicana, no solo con el señor Falcón, sino en nuestra frontera, donde nuestros ciudadanos se ven amenazados por ciudadanos haitianos que traspasan la frontera hacia la República Dominicana. Ya regresamos.